Bueno, continuamos. Esta sería la segunda parte. Ya hemos hablado de los sociólogos conductistas, los psicólogos conductistas, hemos hablado de los animales, en fin. Y hemos hablado de cómo esta idea de la regularidad y de la causalidad es utilizada para explicar la realidad, los hechos sociales. Otro ejemplo son los estadígrafos. Los estadígrafos son aquellos que se dedican a las ciencias estadísticas. Un ejemplo de esto sería, ustedes saben que en estos días circulan una serie de estadísticas, por ejemplo, la cantidad de gente infectada con COVID por país, la cantidad de muertos por país, las personas recuperadas, todo aparece en estadística, aparece país por país, la cantidad de enfermos que tiene, la cantidad de personas que murieron y las personas que están en recuperación. Y también tienen, por ejemplo, datos sobre qué sé yo, lo que se proyecta que va a caer el PBI en cada país, en fin, son todos números. Eso es muy importante porque de eso se trata la estadística. Son todas cosas que se pueden contar la cantidad de enfermos, se pueden contar la cantidad de gente que murió, en fin, se puede calcular la caída del Producto Bruto Interno, en fin, y todo eso se traduce en números. Una explicación de tipo estadística, por ejemplo, es la que utiliza el sistema sanitario argentino y por la cual, digamos, eh, eh, el presidente Fernández tomó las decisiones de la cuarentena. Si ustedes se acuerdan, en una de las primeras conferencias de Fernández sobre el tema del avance del COVID y de la cuarentena, él mostraba un cuadro en donde se mostraba la situación de distintos países y se marcaba la fecha en la que se tomó, digamos, se toma el punto cero, el día, no me acuerdo bien, pero creo que es el día 19 de diciembre del año 2019, donde se descubre el virus en la ciudad de Wuhan, en China, y a partir de ese punto en el tiempo, el momento en que los países declararon la cuarentena y las características de esa cuarentena. Bueno, la teoría por la cual el gobierno está haciendo esto es que la cuarentena ha sido, digamos, la cantidad de infectados en el país es mucho más baja en toda la región, incluso a nivel mundial, porque la medida de barrera, que es la cuarentena, se tomó antes. Entonces no dio tiempo a que el virus se desparramara con la velocidad que pasó en otros países. En cambio, en países como Italia, como España, en fin, que tomaron medidas después, el virus, digamos, atacó con mayor virulencia y hubo una mayor cantidad de infecciones. ¿Sí? Fíjense, ¿dónde está la causalidad? La barrera evitó la explicación de por qué hay menos contagios, porque hubo una medida, que es la cuarentena, que evitó que el virus se propagara con la misma velocidad que en aquellos países que tomaron la medida más tarde. ¿Se entiende cuál es la relación ahí, verdad? Bueno, es el tipo de trabajo que hacen los estadígrafos. Bueno, avancemos un poquito más. Finalmente tenemos acá, no, perdón, no tenemos finalmente porque estaba pensando en la grabación esa que no había funcionado. Tenemos acá dos libritos, uno de Dilthey, Introducción a las Ciencias del Espíritu, y tenemos el libro de Max Weber, La Ética Protestante. Bueno, es solamente a título ilustrativo, es para mostrar, digamos, quiénes son los exponentes y qué es lo que han producido, pero hay muchos más. Estos son los precursores. Fíjense acá, habíamos dicho que estas líneas de paradigmas, enfoques, métodos, en fin, reciben distintos nombres. Habíamos dicho que lo que Klimovsky le llama naturalista también es llamado positivismo y también es llamado método cuantitativo. Acá pasa lo mismo. Esto que, digamos, Klimovsky le llama interpretativistas, para Sampieri le va a llamar enfoque cualitativo, y también dice acá el texto de Klimovsky, también son llamados comprensivistas. Los exponentes, digamos, los padres de este movimiento son Dilthey y Weber. Dilthey
nace en el siglo XIX y muere en el XX y, bueno, Weber también, son bastante cercanos, digamos, en el tiempo. Este movimiento hay que entenderlo como una suerte de reacción contra el positivismo o el naturalismo o el enfoque cuantitativo. ¿Por qué como reacción? Porque este paradigma, este enfoque, está diciendo que las personas son distintas de los objetos, tienen propiedades particulares por las cuales los métodos de conocimiento de los objetos no son trasladables, digamos, al objeto ser humano, por decirlo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que tienen los seres humanos que no tienen los objetos. Por ejemplo, una piedra no tiene emoción. Por ejemplo, no, qué sé yo, el planeta Tierra, aunque los ecologistas digan metafóricamente que sí, el objeto en sí mismo no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene dolor, en fin. Y esto es muy importante desde esta mirada, desde este enfoque. Entonces, reitero esta idea, este movimiento hay que entenderlo como una reacción en contra del positivismo, dice, así como en algún momento dijo Durkheim, hay que tratar al hecho social como cosa, fíjense la afirmación de Durkheim, que es un exponente del otro paradigma, del positivista, naturalista, cuantitativo, ¿sí? Acá este paradigma dice no, no puede ser tratado como una cosa porque tiene propiedades particulares y hay que inventar una manera de acercarse a este fenómeno, que es el fenómeno del comportamiento humano, con un método que sea pensado exclusivamente para ellos. Bueno, ¿qué es lo que le preocupan a estos exponentes de este paradigma? Le preocupa considerar el pensamiento, las emociones, las lógicas que están detrás de las acciones humanas. Finalmente, lo que en la sociología cualitativa o interpretativa suele llamarse motivación. La motivación es vis a vis quiere decir más o menos, el equivalente a la función que cumple la causalidad en el modelo anterior. Veamos un ejemplo. Se parte del supuesto de que las personas, si bien comparten biológicamente prácticamente la misma estructura, con algunas diferencias, básicamente la misma estructura biológica, pero el sistema de pensamiento de cada una de las personas, la subjetividad de cada una de las personas, el sistema de creencias de cada una de las personas puede ser muy heterogéneo y muy diferente, y esa diferencia de sentir o de reaccionar a ciertas cosas o de tener ciertos pensamientos puede ser lo que nos ayude a comprender, digamos, la motivación de ciertas acciones. Veamos, siguiendo con el ejemplo de la vida cotidiana más próximos. Yo estoy grabando esto un día antes de publicarlo, o sea que hoy es día 26, ayer fue 25, ayer hubo una caravana de personas en el Tigre protestando por que no la dejan circular libremente, hubo un grupo de 200 personas que fueron a la Plaza de Mayo a decir que quieren que los dejen trabajar, en fin. Bueno, el sistema positivista supondría que el comportamiento humano es simplemente racional, el paradigma anterior. Entonces que el ser humano solamente se mueve por la razón, digamos, porque las cosas tienen una lógica por las cuales se puede llegar a un resultado. Bueno, si fuéramos solamente seres racionales y no también emocionales, ¿sí? Eh, esa gente no tendría que estar ahí, porque si hay una pandemia, hay un virus circulando, ¿qué hace esa gente ahí toda amontonada con la posibilidad de contagio? No es racional. Es decir, para tratar de entender por qué esas personas hicieron una caravana en Tigre o estuvieron 200 personas todas amontonadas en la Plaza de Mayo, no es no es suficiente pensarlo desde el punto de vista racional. Hay que agregarle la manera en que piensan esas personas, las emociones de esas personas, para entender la motivación por la cual estuvieron haciendo esa acción. ¿Sí? Entonces, si uno quiere entender por qué esa persona, contra toda lógica razonable, está exponiéndose al contagio,
tiene que tratar de reconstruir lo que esas personas piensan. Y la mayoría de esas personas son personas que son opositoras a este gobierno actual. Entonces, la motivación de esas personas tiene que ver, la motivación, acuérdense que habíamos dicho que era el equivalente a la explicación causal, ¿sí? La motivación sería, esas personas tienen un pensamiento distinto al gobierno y por eso hicieron algo que parece irracional. El cuarto punto de este paradigma es considerar al mundo como un sistema simbólico que incluye al hombre en una suerte de gramática social. A ver qué quiere decir esto. Ustedes saben que el término gramática se refiere a las reglas. Cuando uno dice una regla gramática es la manera correcta de poner las palabras para poder expresar ciertas cosas, ¿sí? Es decir, hay una manera de expresar las cosas que tienen una serie de reglas. Una gramática social, por ejemplo, sería la manera de comportarse en misa, la manera de comportarse en una clase, la manera de comportarse en la calle, en fin. Ahí está la idea, es más complejo que esto, pero bueno, estamos tratando de resumirlo, ¿no? Hay una idea de que hay ciertas reglas sociales y a esas reglas sería la gramática. Pero además esta gramática se mueve no solamente por una serie de reglas de comportamiento, sino que según el valor que tengan ciertas cosas, de ahí el término simbólico. Un ejemplo de esto. Tomemos un objeto, el objeto bandera, la bandera argentina, celeste y blanca, en fin, la bandera yo la traigo, idolatrada y todo eso. Aunque es el mismo objeto, ese objeto para personas distintas puede significar cosas distintas y según eso generar reacciones distintas. Por ejemplo, para mí, yo soy una persona que vivió los últimos años de la dictadura y ustedes saben que la dictadura, si bien terminó en el 83, hubo el peso de la dictadura a nivel cultural, siguieron muchos años después y de hecho todavía persiste en un punto. La bandera tiene, la bandera colgada, como la vemos en algunos balcones el día 25 de mayo, el 9 de julio, en fin, las fechas patrias, yo no puedo dejar de vincularlo o relacionarlo con la dictadura. ¿Por qué? Porque en la dictadura era obligatorio poner una bandera en el balcón. No era algo opcional, digamos. Vos tenías que poner una bandera en el balcón, si no podrías ser sospechoso de ser traidor a la patria, ser comunista, en fin, ¿sí? Entonces, como muestra de adhesión y patriotismo, vos tenías que, era un patriotismo en la versión militar. Entonces yo veo la bandera y a mí no me despierta un 25 de mayo. Veo la bandera un 25 de mayo colgada y me hace acordar a eso. Entonces yo no tengo una sensación positiva de esa bandera. Pero para otras personas que no han vivido ese proceso o lo han elaborado de otra manera, puede significar otra cosa. A mí la bandera colgada un 25 de mayo me hace pensar que la persona que lo colgó es un poco facha, por ejemplo. ¿Sí? Puedo estar equivocada, pero bueno, según mi experiencia eso sería. Un ejemplo de esto, desde el punto de vista de quiénes son los exponentes, son los interaccionistas simbólicos de la Escuela de Chicago, entre los cuales el principal exponente, y con esto vamos a cortar la grabación porque otra vez se está acabando, podría ser, ustedes habrán leído hasta el hartazgo, a Erving Goffman, ¿sí? Ya vamos a seguir en el otro video en qué medida Erving Goffman es un exponente de esta línea de pensamiento, de este paradigma y de esto que llamamos la relación del símbolo y la gramática social.